Esto es DW Noticias desde Berlín. Vladimir Putin visita Irán en su primer viaje fuera del territorio de la antigua Unión Soviética desde que comenzó la invasión a Ucrania. El presidente ruso estrecha lazos con uno de los principales enemigos de Estados Unidos en Oriente Medio y busca más apoyo internacional en una cumbre tripartita que también incluye a Turquía. Estos son nuestros titulares. Putin se reunió con el presidente iraní Ebrahim Raisi y también con el líder supremo del país. Irán asegura que Moscú y Teherán deben trabajar juntos contra lo que llamaron los engaños de Occidente. Además, Europa enfrenta una ola de calor sin precedentes. El número de muertes aumenta mientras incendios forestales se extienden en el sur del continente. En Reino Unido, casas se queman conforme el país registra temperaturas mayores a los 40 grados centígrados por primera vez en su historia. Y en Panamá, la principal unión de pueblos indígenas decreta un paro nacional indefinido tras no ser atendida por el gobierno. La situación deja en el limbo los esfuerzos por poner fin a las manifestaciones que durante 2 semanas han puesto en jaque al gobierno nacional. Tendremos los detalles en la economía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó hoy a Irán con el fin de estrechar la cooperación entre ambos países en el que es su segundo viaje fuera de Rusia desde que inició la invasión de Ucrania a finales de febrero. Putin participó en una cumbre trilateral centrada en el conflicto sirio junto al presidente iraní Ebrahim Raisi y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Además, Putin y Erdogan debatieron una propuesta de la ONU para reanudar la crucial exportación de grano de Ucrania. Y los 3 presidentes ofrecieron una rueda de prensa después de su primer encuentro. El periodista Albert Naya ha dado seguimiento a esta cumbre tripartita. Nos acompaña a esta hora desde Estambul. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Albert. El punto más difícil era sin duda la situación en Siria. Turquía tiene intenciones de intervenciones militares en el norte del país a las que se oponen tanto Rusia como Irán. ¿Qué ha trascendido del encuentro en este sentido? Sí, está claro que Erdogan quiere llevar a cabo otra intervención en el norte de Siria y ya lo he reiterado en varias ocasiones. En este sentido, hoy lo ha vuelto a hacer y, como bien has dicho, tanto Rusia como Irán se oponen. Erdogan ha hablado claro diciendo que necesita eliminar de esa zona a los terroristas, en concreto en las zonas de Manbij y Tal Rifat, situadas en el norte, y todo ello para seguir en la construcción de esa zona de seguridad, según palabras de Ankara, para poder hacer volver a los refugiados sirios que ahora mismo viven en Turquía. Cabe decir en este aspecto que la situación económica y social no ayudan para que Turquía siga acogiendo con los brazos abiertos como lo hacían antes a los sirios, y por lo tanto la presión sobre Erdogan para que vuelvan es cada vez mayor y a solamente un año para la celebración de elecciones y con la popularidad de Erdogan en horas muy bajas. Ahora, también había expectativa por el encuentro entre Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, precisamente para hablar sobre el posible acuerdo entre Rusia y Ucrania para que Ucrania pueda exportar sus cereales, un asunto en el que Turquía ha estado sirviendo como intermediaria. ¿Qué sabemos sobre el estado actual de esas negociaciones en este encuentro? Sí, Putin se ha referido al tema nada más empezar una reunión bilateral entre ambos mandatarios. Según han podido captar las cámaras, Putin se mostraba agradecido por la mediación de Erdogan y, de hecho, uno de los problemas que la parte rusa encuentra en dejar salir los barcos de grano es que pueden ser usados por la parte ucraniana para entrar armas de forma ilegal. Erdogan y la ONU ya han reiterado que cada barco será inspeccionado. Por lo tanto, aunque el acuerdo aún no está firmado, se espera que lo hagan esta misma semana, gracias a las negociaciones que tuvieron lugar justamente la semana pasada en Estambul. Ahora, viendo quizá los 3 países, Turquía, Irán y Rusia, son en realidad naciones bastante heterogéneas y tienen intereses distintos en temas de defensa y económicos, por ejemplo. ¿Qué tanta unión muestran al presentarse ahora en conjunto? Sí, todos estos países hoy reunidos mantienen, digamos, lazos de conveniencia. Que hoy se junten para decidir el futuro, entre comillas, de Siria no quiere decir
que vayan juntos en otros aspectos. Por ejemplo, Turquía mantiene lazos comerciales con Rusia, pero a la vez tiene un papel clave en Ucrania con los drones Bayraktar, que tanto están ayudando a la población ucraniana. En otros aspectos también están enfrentados con Rusia, como por ejemplo en Libia, apoyando facciones distintas, o en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj, donde Ankara apoyó de forma clave a Azerbaiyán para ganar la guerra. Pero Turquía sabe perfectamente que Putin es importante para la economía turca. Ahora mismo, por cierto, que esta economía está en sus horas más bajas, y también sabe que el mero hecho de hacer negocios, por ejemplo, con Arabia Saudí o Israel, que son archienemigos de Irán, que hoy ha acogido esta cumbre, no debe perjudicar las relaciones con su vecino, y así lo han escenificado, por ejemplo, hoy firmando acuerdos en todas las materias, y en especial podemos destacar el objetivo de 30.000 millones de dólares en intercambio comercial que se han fijado, o la extensión del contrato por el cual Turquía seguirá recibiendo más gas natural iraní. Era el análisis de Albert Daya tras la cumbre tripartita entre Turquía, Irán y Rusia. Muchísimas gracias por este análisis. Un saludo. Y entre tanto continúa, por supuesto, la guerra en Ucrania. Al menos una persona murió a causa de los misiles del ejército ruso disparados contra un área residencial de la ciudad de Kramatorsk, situada en la región oriental ucraniana de Donetsk. Hasta 5 ataques se han registrado en las últimas horas contra esta localidad. El alcalde de Kramatorsk ha instado a los civiles a evacuar la ciudad de inmediato. Los ataques se producen horas después de que durante la noche las fuerzas rusas lanzaran misiles desde el Mar Negro contra la región sureña de Odesa. Estos alcanzaron zonas residenciales, destruyendo numerosos edificios. Odesa, recordemos, es considerada una región clave para la exportación de cereales y granos ucranianos necesarios en el resto del mundo. Debido a los enfrentamientos, en estos momentos hay unas 22 millones de toneladas de granos bloqueadas, esperando para poder salir desde el puerto de Odesa. En otra de nuestras noticias de titulares, la ola de calor récord que atraviesa Europa está agravando incendios forestales que se han salido de control en grandes partes de Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Cientos de personas han fallecido. En su mayoría son víctimas de las altas temperaturas, pero en España también hay muertos por los incendios. Más al norte, en Reino Unido, se registró el día más caluroso en la historia del país. Un municipio a las afueras de Londres iluminado por las llamas. Con temperaturas de más de 40 grados, Reino Unido se ha convertido en un terreno de yesca seca. La humareda podía verse desde la capital británica. Aunque el centro suele estar repleto de turistas extranjeros, la severa ola de calor ha dejado las calles vacías. Hace demasiado calor. Cuando caminas por la ciudad, tienes que refugiarte en algún sitio para refrescarte un poco. La ola de calor también afecta a otras partes de Inglaterra que normalmente no disfrutan de un sol resplandeciente. Desgraciadamente parece que nos hemos estancado. Lo digo porque participo de la ayuda que ofrece mi iglesia. Muchas organizaciones no funcionan ya que la gente no se siente cómoda saliendo de casa. Normalmente somos los más fríos y húmedos, pero nunca los más calurosos. No creo que sea un halago, pero bueno, la vida continúa. Naciones Unidas advierte que esta no será la última vez que lleguen temperaturas extremas. Este tipo de olas de calor van a ser cada vez más frecuentes en las próximas décadas. Esta tendencia negativa continuará al menos hasta 2060, independientemente del éxito o no a la hora de mitigar el cambio climático. Las altas temperaturas se han extendido por todo el continente. En Europa Occidental los incendios continúan. Cerca de la ciudad francesa de Burdeos ardieron más de 19.000 hectáreas de campo, lo que ha obligado a evacuar a más de 30.000 personas. Mientras tanto, el calor continúa hacia el este europeo. Bélgica y algunas regiones de Alemania se preparan ya para rozar temperaturas extremas en las próximas horas. Y en medio de la ola de calor que padece Europa, España también continúa luchando contra incendios forestales. En total, 24 fuegos siguen activos en diferentes partes del país. Una de las provincias más castigadas por los incendios es actualmente Zamora, en el noroeste de España. El viento y las altas temperaturas avivan las llamas, lo que dificulta aún más las labores de extinción.
Las autoridades estiman que en lo que va del año el fuego ha calcinado unas 70.000 hectáreas en el país, lo que constituye el doble del promedio de la última década. Solo los incendios de los últimos días han obligado a que 8.000 personas hayan tenido que ser evacuadas. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno. De esas 3 naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela al señalar que, citamos, no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico ni está haciendo esfuerzos para hacerlo. El informe dice que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes. Junto a estas naciones latinoamericanas hay otros 19 países en la llamada lista negra, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia o Bielorrusia. En Nicaragua, los familiares de la exguerrillera sandinista Dora María Telles, una antigua compañera de lucha del presidente Daniel Ortega, advirtieron este martes que su vida está en riesgo debido a supuestos malos tratos recibidos en prisión. Telles, de 66 años, se encuentra en la cárcel hace 13 meses por supuesta traición a la patria y es una de las figuras claves de la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. La denuncia ocurre precisamente el día en que Nicaragua celebra el aniversario número 43 de la revolución sandinista. Según organismos de derechos humanos, la situación de la ex guerrillera disidente es similar a la de más de 50 presos políticos. En Ecuador, una nueva revuelta en una cárcel dejó al menos 12 muertos y 2 heridos este lunes. Las autoridades están trabajando para identificar a las víctimas mientras las fuerzas de seguridad internas y externas custodian la prisión. Según las autoridades, ya se ha restablecido el orden tanto dentro como fuera del recinto penitenciario. La cifra de fallecidos en las cárceles de Ecuador se eleva ya a 400 desde el año 2020. ¿Cómo le entraron armas? Si los policías son los mismos corruptos, son los corruptos ustedes. Ustedes no tienen familiares, no les duele lo que uno lo está pasando acá afuera. Duros y desesperados reclamos de una familiar y una tragedia que se repite. En 2020 fueron 46 los presos asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles. Una cifra que se disparó en 2021 hasta alcanzar los 316, mientras que en el año que corre ya suman unos 80, incluidos los muertos de Santo Domingo. Están revisando celda a celda, si es que podrían aparecer más cuerpos, eso no lo tenemos con certeza. La única realidad es que ya 13 cuerpos han sido levantados y trasladados hacia el Departamento Médico Legista. Muchas cárceles en Ecuador no presentan las garantías requeridas para asegurar el control de estas prisiones. Algunos expertos incluso señalan que son las organizaciones criminales quienes controlan las cárceles. Bandas criminales, falta de recursos y corrupción, un cóctel tóxico que envenena al sistema penitenciario ecuatoriano. Al menos en cuanto a sobrepoblación, la situación mejoró. Los 65 centros penitenciarios del país, que tienen una capacidad para unos 30.000 personas, presentan actualmente una sobrepoblación de casi un 9%. Esto es un 20% menos que hace 2 años. Lo veíamos ya en titulares, poco alentadoras las perspectivas para los movimientos sociales en Panamá. Paco Furio está con nosotros y el ángulo económico. Así es, Javier, y es que el gobierno de Panamá no asistió a la mesa de negociación con los sindicatos y los pueblos indígenas prevista para este martes. Las partes habían acordado reunirse después de que se rompiera un acuerdo previo para desbloquear las protestas que desde hace más de 2 semanas se vienen dando en varias ciudades del país. Los reclamos se centran en la rebaja de los precios del combustible y los alimentos, pero también en la lucha contra la corrupción. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas decretó un paro nacional indefinido. Las protestas en Panamá siguen en pie. Varias organizaciones sociales rompieron el lunes un acuerdo firmado con el gobierno en la víspera para desbloquear las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles y también anunciaron que seguirán manifestándose. Después de 2 semanas de protestas, el acuerdo parecía poner fin a la crisis social.
pero el descontento se produce en un escenario del 4,2% de inflación interanual registrado en mayo, una tasa de desempleo en torno al 10% y una pobreza que afecta al 20% de la población. Tras 2 semanas de protestas, varios sectores denuncian ya señales de desabastecimiento. Aquí, como ven, casi la mayoría puesto ya está cerrado tempranito, que no tienen que vender. Esperemos a ver si los gobiernos y los dirigentes del gobierno llegan a una solución pronto, que abran ya para que todo el mundo se mueva en su negocio y cada ruta esté libre. La escasez de mercancía es ya notable y de la fruta, vegetales y legumbres que llegan a este tipo de mercados, solo un 30% sirve para la venta. El domingo, el gobierno panameño y la unión sindical ANADEPO, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos, firmaron un acuerdo que ofrecía rebajar el precio del combustible, eso a cambio de desbloquear carreteras, un pacto posteriormente rechazado por varios colectivos que reclamaban tratar también el precio de la canasta básica, disparado por la creciente inflación, y el de los medicamentos. También el aspecto de la corrupción en las filas del actual Ejecutivo es, según varios gremios, un aspecto a tratar. Las protestas y los bloqueos de carreteras iniciaron hace más de 2 semanas en lo que es ya la mayor crisis social desde la invasión de Estados Unidos en 1989. Protestas que generaron pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustible y alimentos. Elon Musk y Twitter se verán las caras ante los tribunales en octubre. Así lo ha decidido una jueza de Delaware tras aceptar la demanda de la red social contra el magnate y su solicitud de que el proceso se inicie cuanto antes. Esta será la primera vista del juicio tras la querella interpuesta por Twitter contra Elon Musk por haber renunciado a comprar la empresa por $44.000 millones, pese al acuerdo al que ya habían llegado. Con este proceso, Twitter busca obligar al magnate a adquirir la red social. Jesús García, ¿qué significa para Musk esta primera derrota en la corte de Delaware? Pues este primer golpe para el equipo de defensa de Elon Musk significan 3 cosas, básicamente. Que Twitter tiene un caso mercantil sólido para obligar a Musk a honrar el acuerdo de $44.000 millones para comprar la red social. Esto según en opinión de expertos en derecho mercantil. La segunda razón es que Musk y su equipo falló al intentar rebasar la fecha del 24 de octubre, después de la cual cualquiera de las partes podría haberse salido del acuerdo sin penalización alguna. Por eso Musk quería que el juicio fuera hasta febrero del 2023. El argumento de la defensa de Musk, y esta sería la tercera parte de la defensa de Musk, sobre que tiene poco tiempo para revisar la extensa documentación, es un, digamos, argumento común en casos tan grandes como esto, pero bueno, evidentemente muestra la falta de una estrategia sólida en la defensa. ¿Qué puede pasar? Elon Musk podría llegar a un acuerdo antes de que se realice el juicio en octubre. Esto es algo común en procesos similares y de esta magnitud. Si no hay un acuerdo, dadas las primeras señales que estamos viendo, y en opinión de expertos, entonces Twitter podría tener, digamos, alguna posibilidad de ganar el proceso. Primera victoria para Twitter, pues ¿cómo beneficia esto a la red social, justo o incluso antes del juicio? Cuando Musk dijo que Twitter mentía sobre que el 5% de las cuentas son falsas, el valor de la empresa de esta red social se desplomó. El plan original, recordemos, era comprar a la red social en $54.20 por acción, pero tras la cancelación del acuerdo, Twitter se desplomó a $32.65 por acción. A partir del 11 de julio, cuando decidió demandar a Musk, Twitter comenzó a recuperar la confianza de los inversionistas, porque esto mostró la acción de lo que los argumentos de Twitter eran sólidos para poder continuar con el acuerdo. Hoy vimos una jornada bastante positiva para Twitter, aunque está lejos de los $51.70 por acción que registró en mayo pasado, pues rozó prácticamente los $40. Mientras Tesla tuvo una jornada bastante desigual en la bolsa este día, porque, bueno, muestra también parte de los niveles de confianza que se tiene en Musk. Gracias, Jesús. Desde Nueva York. Hasta luego. La reanudación del suministro de gas ruso a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 está programada para este jueves, tras completar las tareas de mantenimiento. Al menos así lo han confirmado a la agencia Reuters
dos fuentes diferentes relacionadas con la exportación de gas. El gigante gasístico ruso Gazprom había anunciado previamente que no podía garantizar el suministro debido a circunstancias extraordinarias. El portavoz de la Comisión Europea respondió que el bloque comunitario está preparado para hacer frente a la desconexión del gas ruso. Escuchemos. Lo que está claro es que al preparar los planes de contingencia para el invierno, nos basamos en el peor escenario posible. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como los comisarios ya lo han explicado. Todo el mundo lo sabe. ¿Y cuál es el peor escenario posible? El que nos ocupa actualmente. Por tanto, tenemos que asumirlo en base a una planificación. Si Gazprom interrumpirá total o parcialmente el suministro de gas, eso todavía no lo sabemos. Y en Alemania se ha calculado la factura del cambio climático, exactamente 6.600 millones de euros cada año, al menos desde el año 2000. Así lo muestra un informe llevado a cabo por el Ministerio de Economía alemán, donde se enumeran los daños causados en el país por el cambio climático. El informe se dio a conocer para el encuentro del diálogo climático de Petersberg, aquí en Berlín. Los incendios forestales, las olas de calor y las alertas por sequía se han apoderado de Europa. Solo este verano en muchos países, entre ellos Reino Unido, Rumanía o España, se han alcanzado temperaturas nunca antes registradas. La Comisión Europea advierte que casi la mitad del territorio está en riesgo por sequía. La peor parte se la lleva a Italia. Pero en España se extienden los incendios forestales y las reservas de agua están muy por debajo del promedio de los últimos 10 años. Dejé mi país en llamas, literalmente en llamas. Más de 20.000 hectáreas han ardido en los últimos 3 días. Esta ola de calor ya ha causado más de 400 muertes y es la segunda en menos de un mes. Las altas temperaturas afectan sobre todo a la agricultura. Una situación que acabará sintiéndose también en los suministros de energía y agua. En el sureste del continente, Croacia ha limitado el uso de agua en la península de Istria. Las autoridades piden que se haga un uso responsable del suministro. Hacemos un llamamiento a nuestros conciudadanos y turistas para que reduzcan su consumo de agua. En unos días sabremos si las medidas implementadas por el sistema de gestión de aguas han sido efectivas y podemos evitar cortes del suministro. Ante el aumento de los incendios forestales y otras consecuencias del cambio climático cada año, muchos temen que la situación no pueda más que empeorar. Y como decíamos, este informe se daba a conocer en el diálogo climático aquí en Berlín, Javier. Efectivamente, Paco, un esfuerzo más para combatir los efectos del cambio climático. En esta cumbre, representantes de unos 40 países preparan la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se realizará en Egipto el próximo mes de noviembre. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, describió el cambio climático como la mayor crisis de nuestro tiempo y el mayor desafío a la seguridad. Asimismo, Baerbock pidió a los países acelerar la transición a las energías renovables. No podemos posponer la lucha contra el cambio climático y no podemos posponerla porque otras crisis puedan parecer más importantes. La crisis climática no es simplemente otra crisis más, sino que se impone por encima de todas las demás como una gran metacrisis general y actúa como un acelerador. En Brasil, la muerte del periodista británico Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira, quienes fueron asesinados en la Amazonía mientras realizaban trabajos de investigación, ha dejado varias heridas abiertas y también genera condenas políticas. El reconocido fotógrafo brasileño Sebastião Salgado aprovechó la inauguración de una exposición de sus fotografías en Río de Janeiro para culpar al actual gobierno del presidente Jair Bolsonaro por el crimen que conmocionó a todo el país. Es famoso en el mundo entero por sus fotografías, pero también por su activismo ambiental y por no guardar silencio.
Según el fotógrafo de 78 años, Sebastião Salgado, la eliminación de las protecciones a los territorios indígenas y la falta de medidas para frenar la violenta delincuencia en la Amazonía crearon las condiciones que provocaron los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y el experto Bruno Pereira. En lo personal, culpo directamente al gobierno federal por el asesinato de Bruno y Dom, porque retiraron protección de los territorios indígenas. Pereira y Phillips fueron asesinados a tiros el 5 de junio cuando regresaban de una expedición en el Valle del Yavarí, un lugar remoto en el estado de Amazonas, considerado peligroso por la presencia de narcotraficantes y otros grupos criminales. El fotógrafo radicado en París visitó Río de Janeiro para inaugurar su nueva exposición Amazonas, que ya fue vista en Francia, Italia y el Reino Unido. Para tomar las fotos, pasó 7 años viviendo entre 12 comunidades indígenas de la selva tropical. Su experiencia bien quedó plasmada en estas fotografías. El también activista ecológico no desaprovechó esta oportunidad para hablar de la imagen internacional de Brasil y de lo que más le duele: la deforestación de la Amazonía. Brasil es profundamente irreconocible para los extranjeros. Para ellos es una inmensa decepción que un pueblo razonable, como siempre les ha parecido el pueblo brasileño, haya elegido un gobierno de extrema derecha dedicado a destruir instituciones nacionales como la Amazonía. Las cifras oficiales muestran que desde que Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó un 75% respecto a la década anterior. Y nos vamos con una noticia más alentadora. La venezolana Yulimar Rojas se ha convertido en la primera atleta en lograr 3 títulos mundiales de triple salto gracias a una marca de 15,47 metros que le dio el oro en los mundiales de atletismo. Con este triunfo, el país suramericano cuenta en su historial en los mundiales de atletismo con los 3 oros de Rojas y un bronce de Robeylis Peinado en el salto con garrocha de Londres 2017. Rojas suma ya 6 títulos mundiales a sus 26 años y se acerca a los 9 del mito cubano Iván Pedroso. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Hasta entonces, que la pasen muy bien.